Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Días sin verlos. El día de hoy vamos a hablar acerca de si un pasaje es o no es una interpolación. Estamos hablando de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 34 al 35. Este pasaje, eh, Pablo da algunas instrucciones con respecto a las esposas, con respecto a cómo debería de ser la conducta de ellas en las asambleas, en las congregaciones o en las iglesias. Entonces, como es un tema, es un poco difícil hablar de estas cosas en este tiempo, pero saben que también lo era en el tiempo de Pablo. Y eh, por eso vamos a dedicarle más o menos, unos 5 videos a este tema. Eh, Primero, vamos a hablar acerca de el texto. Luego, el segundo video va a ser acerca del contexto para comprender un poco mejor este pasaje en particular. Luego, vamos a hablar un poco acerca de por qué hay algunos críticos textuales que afirman que es una interpolación. También porque hay otros críticos textuales que afirman que no lo es. Entonces, vamos a ver los argumentos. Luego vamos a ver los manuscritos, es decir, cuál es la evidencia. Y ese cuarto video probablemente sea el más interesante, ya entrando en el tema, porque vamos a ver algunos manuscritos, algunos códices, algunos minúsculos, vamos a ver cómo se lee el griego y bueno, algunas características especiales de los manuscritos. Y para finalizar, Dios mediante, en el quinto video vamos a hablar acerca de las comparaciones de las distintas versiones, que cómo es que aparece este versículo, pero lo dejo de último, aunque este tipo de información la hemos puesto de primero, nos vamos de un solo a la comparación, pero lo he puesto de último para que después de ver los primeros cuatro, ustedes eh, puedan saborear un poco mejor los tipos de comentarios que aparecen en las versiones modernas. Así que espero que sea de edificación para la iglesia. No se olviden de darnos like. Somos Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores y si es su primer vez acá, bienvenidos. Bueno, entonces este es el pasaje. 1 Corintios 14, bueno, aquí sale el 33b al 36. Así como en todas las congregaciones de los santos, sus esposas deben guardar silencio en las asambleas, porque no les es permitido hablar, sino estar en subordinación, como también lo dice la ley. Pero si ellas quieren conocer acerca de algo, que pregunten en casa a sus propios maridos, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o llegó solamente a ustedes? Ahora, esta serie de videos es una respuesta a una consulta de un pastor preguntándome acerca de este tema, que qué opinaba yo si este pasaje era o no una interpolación. Y él me compartió esta cita de Gordon Fee en su libro Primera Epístola a los Corintios. Si no me equivoco, Gordon Fee creo que falleció hace un año aproximadamente, hace 1 o 2 años. Y bueno, él fue un renombrado crítico textual, estudioso y erudito. Ahora, con respecto a este tema, él dice lo siguiente, dice, en general, por tanto, el alegato en contra de estos versículos, que aquí está hablando de 1 Corintios 14, de 34 a 35, es tan fuerte que el hallar una solución viable a su significado es tan difícil que lo mejor
parece ser considerarlos una interpolación. Entonces aquí, como el pasaje suena fuerte en contra de la mujer, entonces él dice que hay que hallarle una solución en vista que el resto del capítulo y Primera de Corintios habla a favor de que, bueno, si la mujer profetiza, que profetice con la cabeza cubierta, que si ora, que ore con la cabeza cubierta y que todos pueden hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces ahí eso incluye a las mujeres. Él dice que él ve que hay una posible contradicción. Entonces, debido a la dificultad del pasaje y que hay una posible contradicción, para ponérselos en contexto, él dice que lo mejor parece ser considerarlo una interpolación. Vamos a seguir con lo que dice Gordon Fee. Si es así, entonces hay que presuponer que las palabras fueron escritas por primera vez como una glosa marginal por alguien que, bueno, quisiera hacer una pausa aquí. Si es así, es decir, si fuera una interpolación, entonces está redactado de tal forma que le da al lector la posibilidad de creer que no es una interpolación, claro, pero también de tal forma de que lo que sigue es una presuposición de que si fue una interpolación, esto es lo que ocurrió, es lo que piensa Gordon Fee. Voy a volver a leer. Si es así, dice Gordon Fee, entonces hay que presuponer que las palabras fueron escritas por primera vez como una glosa marginal, como un comentario fuera del texto, por alguien que probablemente a la luz de 1 Timoteo 2, del 9 al 15, sintió la necesidad de matizar aún más las instrucciones de Pablo. De la suposición es que alguien lo pasó de la nota marginal al texto, ¿sí? Y que, pero, pero antes que alguien lo puso como nota marginal. Dice, fueron escritas por primera vez como una glosa marginal por alguien que sintió la necesidad de matizar las instrucciones de Pablo. Y sigue diciendo, puesto que el fenómeno de glosas se abrieron paso en el texto bíblico, está también documentado en otros puntos del Nuevo Testamento. No hay buena razón histórica para rechazar aquí esa posibilidad. Repito, está exponiendo, es una cláusula condicional. Si es una interpolación, esto es lo que ocurre. Y él está exponiendo una presuposición y está diciendo una posibilidad. Él dice que no hay una buena razón histórica para rechazar la posibilidad. ¿Sí? Entonces, el argumento histórico está en contra de rechazar la posibilidad de una interpolación. ¿Sí? Ya vamos a ver eso más adelante. El hecho de que, sigue Gordon Fee, el hecho de que esté presente en todos los testigos que tenemos. Ahora, aquí vamos a hacer otro paréntesis. No está presente en todos los testigos griegos del Nuevo Testamento. Entonces, probablemente aquí esté hablando de los testigos occidentales, que ahí sí está presente. Entonces, hago la aclaración porque, como vamos a ver más adelante, la tradición griega está sólidamente fundamentada. Entonces dice, repitiendo, el hecho de que esté presente en todos los testigos occidentales, creemos, que tenemos solo significa que la doble interpolación, ¿de qué está hablando de doble interpolación? Porque Gordon Fee y otros críticos textuales lo que dicen que ocurrió es que alguien lo escribió en el margen y una segunda persona lo pasó del margen a después del versículo 33 y una tercera persona lo pasó del margen
a después del versículo 40, como aparece en los textos occidentales. Por eso él dice la doble interpolación. A eso es que se está refiriendo, que esa porción, ese pasaje fue insertado después del 33 por unos y después del 40 en otros. Él dice que en la tradición griega, por eso aparece después del 33, porque alguien lo pasó ahí, y que en la tradición occidental, por eso aparece después del versículo 40. Dice que esta doble interpolación se había hecho, dice Fi, antes del tiempo de nuestra tradición textual actual. Pero esto solo es una presuposición. Esto no es algo que está comprobado. Él no puede comprobar. Él dice, si es una interpolación, esto fue lo que ocurrió y ocurrió antes que acabara el primer siglo, dice. Y fácilmente, sigue diciendo Fi, pudo haber ocurrido antes de que acabara el siglo primero. Lo cual, lo cual es, digamos, muy valiente de su parte porque como vamos a ver, todos los manuscritos griegos, los papiros, los minúsculos y los unciales, tienen el versículo y lo tienen después del versículo 33, excepto un minúsculo, excepto uno que lo tiene, pero lo tiene después del 40. Ya vamos a hablar de eso en el cuarto video que habla acerca de los manuscritos. Sigue diciendo Fi. En el comentario que sigue, este es el punto de vista que se da por entendido, pero se señalan también otras opciones. Así que cualquiera que el que lee eso dice, ah, entonces es una interpolación. Ya vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es una interpolación? Una interpolación es un material no autorial que ha sido añadido a un texto. Existe cuando se inserta un pasaje que no fue escrito por el autor original. Una interpolación es un texto añadido con respecto al texto bíblico. No se puede hacer doctrina de una interpolación. Entonces, la pregunta es si este pasaje fue añadido posteriormente y si este pasaje es o no parte de lo que Pablo escribió. ¿Sí? Ahora, Gordon Fee y Philip B. Payne son dos académicos renombrados que afirman que sí es una interpolación. En el tercer video vamos a ver qué evidencias muestra Philip Payne. Ahora, D.A. Carson y Daniel Wallace, que ambos tienen muchos seguidores dentro de la crítica textual, son dos académicos renombrados que afirman que no lo es. Entonces, tenemos cuatro académicos renombrados, eruditos todos ellos, estudiados en la materia. Dos dicen que sí, otros dos dicen que no. Y esto es típico de la crítica textual y por eso hay un mar de incertidumbre en las personas que se meten al asunto de ver qué es lo que dicen los distintos comentaristas o eruditos y, y al final queda una enorme incertidumbre, pues, o sea, ¿quién tiene la razón? Ahora, ¿qué dice la familia 35? Y esto es importante porque aquí en el canal hemos afirmado que la familia 35 es la mejor línea de transmisión textual del Nuevo Testamento, el cual fue escrito en griego y fue copiado en manuscritos griegos, en griego, del segundo siglo hasta el siglo XV o XVI, cuando finaliza el copiado manual. En todos esos 15 siglos de copiado, la familia 35 es el grupo de manuscritos que tiene un arquetipo, un texto común, o sea, un texto común que comparten este grupo de manuscritos que es de 4 o 5 manuscritos. Y este texto común que se le llama arquetipo existe para los 27 libros del Nuevo Testamento. No así, por ejemplo, con los manuscritos alejandrinos no existe un arquetipo común. No se puede porque difiere mucho entre sí.
y no así los cesareos, que es la familia 1 y la familia 13, que solo existen como tal en los evangelios. No hay familia cesarea fuera de los evangelios. Tenemos entonces aquí un grupo de manuscritos que sí tienen un arquetipo. Y resulta que ese arquetipo es antiguo y es independiente. Y hay varios videos en los que describo el asunto de la familia, pero esto es importante porque viene a ser el grupo bizantino de más alta calidad de copiado, el grupo bizantino de mejor calidad de copiado. Así que si les gusta el texto bizantino y el texto de la Reina Valera, que es el texto recibido, les va a gustar el texto de la familia 35. ¿Qué dice entonces la familia 35? La familia 35 tiene, en efecto, el versículo está presente después del versículo 33. Sigue el 34 y el 35. Y esto que están viendo, ustedes lo pueden ver. Si ustedes quieren, yo les puedo mandar un PDF un PDF gratis de mi traducción de la palabra preservada de la familia 35. Y ahí van a tener ustedes tanto el texto de la familia arriba como abajo en español, las variantes traducibles al español, las diferencias con otros manuscritos y con otras ediciones del texto griego. Entonces, el pasaje es parte del arquetipo de la familia 35. Desde mi punto de vista, es parte integral del texto inspirado. Además, también es parte integral del texto bizantino en general, del texto cesareo y del texto alejandrino. No hay duda que no es una interpolación. Pero vamos a dar la vuelta olímpica para ver qué es lo que está pasando y cuál es el punto de partida. Y el punto de partida tiene que ser el texto. Vamos a revisar primero el texto griego de la familia 35, que es este que aparece a su mano izquierda, y traducido al español. Y después vamos a revisar el texto crítico en boga, que es Nestlé Aland, Sociedad Bíblicas Unidas, para ver cómo difiere o no del texto de la familia 35. Aunque este es el texto de la familia 35, es el mismo texto griego del texto recibido y el mismo texto griego de las dos ediciones, tanto la bizantina como la mayoritaria. Así que vamos a revisar palabra por palabra y frase por frase para ir aprendiendo un poco más del griego. Os significa como o así como. En paces es en todas. Tes eclesíes es las congregaciones. Ton agion es de los santos. Gineques, gimo. Este se traduce las mujeres de ustedes. Por ejemplo, yo que estoy casado, mi mujer es mi esposa. Entonces, las mujeres de ustedes se refiere a sus esposas. Por eso ponemos ahí sus esposas. Aquí no se refiere a las mujeres solteras de la iglesia, sino a sus esposas. Entes eclesíes, que es en las asambleas de él. Recordemos que Pablo tiene mente de judío y el judío repite las cosas. Si no me creen, vayan a leer la descripción en Deuteronomio o en números creo que sale, que cuando se subía la nube, que cuando que caminaban, que cuando bajaba la nube, que establecían el tabernáculo y el campamento, hablando de los israelitas durante los 40 años. Lo repite como 3 veces. Entonces, ahora también una repetición viene a ser un énfasis. Entonces, te está hablando de sus esposas en las asambleas. ¿Sí?
No está hablando de política, de deporte, de periodismo, de en las escuelas de educación, no, está hablando de en la iglesia o en las iglesias. 1 Corintios fue dirigida a las iglesias de toda la región de Acaya, por eso dice la asamblea. Total, el verbo es, deben guardar silencio. Sijatosan, que está en presente activo imperativo. Entonces, si está en imperativo, es un mandato. Gar significa porque y da la razón. U es no. Epi, epite, trepte, significa no es permitido. Esto está en perfecto pasivo indicativo. O digamos que se puede traducir mejor, no ha sido permitido. Sí, no ha sido permitido. Que sería una traducción interesante. No he encontrado ninguno que lo traduzca así, pero un verbo imperfecto está más fijo en el pasado que un verbo en aoristo en griego, o que un verbo en imperfecto. En español, todos los verbos en pasado son o perfectos o imperfectos, no hay aoristos. Pero cuando salen perfectos significa que la acción comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Entonces no les ha sido permitido o no les fue permitido, ¿sí? Hablar. Perdón, antes del verbo hablar dice aftes, significa a ellas. De aquí en les, en español no se puede poner si es masculino o femenino, pero en griego sí, a ellas, porque no les es permitido hablar. La lin. La lin es un presente activo infinitivo. En español, los infinitivos no están en presente ni en pasado, no están en activos ni en pasivo, pero en el griego sí. Entonces aquí se indica claramente el tipo de infinitivo que es. Alá es sino, hiputaseste, estar en subordinación. Esto es otro infinitivo, solo que este está en presente medio. Ahora, ese del medio es importante porque los verbos puede ser activo, medio o pasivo. Activo es que alguien lo realiza y alguien más lo recibe. Usualmente son verbos transitivos. El pasivo es que alguien más lo realiza y el sujeto lo recibe. ¿Sí? Mientras que en el medio, la persona que lo realiza, esa misma es la que lo recibe. Entonces aquí las esposas, al estar casadas con un varón, están en subordinación, porque es parte del matrimonio, es como Dios lo diseñó. Pero no es de que el marido las tiene que tener bien subordinadas, no es eso, sino que es que el Señor le ordena a la mujer que, que se sujete a sí misma a su marido. Y esto lo hace con verbos en modo medio, ¿sí? No es, o sea que no hay lugar para una imposición de parte del marido. No hay lugar para eso, hermano. Esto es algo que la misma mujer dentro del matrimonio tiene que decidir hacerlo. Eh, Así como el hombre tiene que decidir amar a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, igual, así como la iglesia se sujeta a Cristo, igual la esposa se sujeta al esposo, pero por decisión propia. Entonces, por eso este infinitivo es importante que esté en tiempo medio. Casos que, como también, honomos es la ley. Legi dice, como también dice la ley. Esta cuestión de subordinación
está en la Torá dentro de lo que es un matrimonio. Y entonces, Pablo está hablando de las esposas de los hermanos. De eso es lo que está hablando. No de todas las mujeres de la iglesia, que incluiría las viudas, las solteras, no. O sea, él está hablando de sus esposas, ¿sí? Porque él está tratando de poner orden durante el culto, durante las reuniones de la iglesia, ¿sí? Ahora dice el 35, pero, que es de, es pero, sí, de aquí el sí indica que es una oración condicional. Si ti es algo o acerca de algo, si algo quieren, felucin, conocer, mafin, que esté, creo que también está en infinitivo. Y aquí entonces le agregamos ellas, como antes le agregamos lo. Sí, pero está implícito, entonces no lo puse en cursivo. En casa, si alguien quiere, si quieren saber algo, eh, en ICO, en casa, tus idius, Andras, a sus propios maridos, que pregunten, eperotatosan, que pregunten. Esto también está en imperativo. Hasta ahorita tenemos dos imperativos y dos infinitivos. Y entonces, para no perdernos de largo lo que está diciendo aquí, pero si ellas quieren conocer acerca de algo, que pregunten en casa a sus propios maridos. Entonces, aquí se puede ver el contraste entre estar en una reunión pública en la iglesia o estar en una reunión privada en casa. Está dirigido más que todo a que el matrimonio, así como funciona en la casa, funcione en las asambleas, en las iglesias, pero que perfectamente la mujer le puede preguntar cualquier cosa de teología al hombre. Y si el hombre no sabe, que es muy probable que no agarre en curva, entonces el hombre tiene que, por eso el hombre tiene que estar instruido en todas estas cosas, para poder guiar a su mujer como cabeza del hogar y guiar a sus hijos. Y por eso, hermanos, ustedes están viendo este tipo de videos también. Y de eso, ¿qué hace? Eso mantiene el orden de jerarquía y, y les comento esto antes de leer lo siguiente. Dice, porque, porque escron es vergonzoso. ¿Sí? Escron, estin es. Ahora, esta palabra vergonzoso, vergonzoso es una palabra realmente en español, es algo fuerte, pero recordemos que Pablo, siendo un judío viviendo en el Medio Oriente, en aquel tiempo y todavía en estos tiempos, hay una cultura de la honra, del honor. Si alguien lastima tu honor, tienes que hacer algo al respecto. Aquí en Occidente no tenemos ese tipo de culturas. Pues la gente es molesta y todo eso. Pero no es así tan fuerte como en el Medio Oriente. Por eso aquí Pablo está diciendo que es vergonzoso, o sea, es motivo de deshonra. De eso lo que entonces él está tratando de hacerle entender a los hermanos que, pues que ellos tienen que estar listos y dispuestos, porque si la mujer está preguntando algo, es porque el hermano no sabe. Y las hermanas tienen que tener una dirección clara de parte del Señor. Entonces, si ellas están preguntando en la asamblea, es porque el marido no le habla de las cosas de Dios en la casa. Entonces, es un refuerzo que obliga al varón en el matrimonio, al varón cristiano creyente, de tiene que estar ducho en todas estas cosas para poder guiar a su esposa correctamente. Entonces, si la mujer pregunta, es que algo ahí no está funcionando bien de parte del marido. Dice, porque es vergonzoso, ginexin,
que las mujeres, está en plural, lalin, hablen en eclesía, en la iglesia, eclesía. Y bueno, después de leerlo así, palabrita por palabrita, hay que leerlo todo para entenderle bien. Entonces dice, así como en todas las congregaciones de los santos, sus esposas deben guardar silencio en las asambleas, porque no les es permitido hablar, sino estar en subordinación, como también lo dice la ley. Pero si ellas quieren conocer acerca de algo, que le pregunten en casa a sus propios maridos, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la iglesia. ¿Vergonzoso para quién? Vergonzoso apuntando al marido, porque si la mujer pregunta, porque el marido no le está enseñando nada que hacer. Sigamos. Ahora vamos a ver el texto crítico y entonces vamos a ver por qué razón es que ellos ven estos versículos y como que se asustan un poco. Ya vamos a ver. Entonces vamos a usar la NBI como punto de partida de comparación. La NBI tiene esta característica aquí en esta porción que dice, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Y aquí sí se fue un poco hacia el lado de la equivalencia dinámica, dice. No pone como en todas las iglesias, dice como es costumbre, ¿sí? Pero la palabra dice en todas. Y bueno, todas son todas. Y no se trata de una costumbre. De aquí donde la NBI, por parafarsear, le mete una idea a la persona que lo está leyendo. Ah, está hablando de costumbres entonces. ¿Sí? Entonces no es un mandamiento, es una costumbre. Ahora dice las congregaciones de los creyentes, pero no de los creyentes, de los santos. Sí, los santos son los creyentes, pero hay que decirle a la gente que ahí dice los santos para que no crean que los santos solo son los de las otras iglesias tradicionales, cuando la misma Biblia trata a los creyentes como santos que somos, eh, porque fuimos santificados por la sangre de Cristo, ¿no? Por su muerte y resurrección. Entonces creo que aquí sí no es la mejor traducción de parte de NBI. Y también afecta el texto de que, aunque el texto crítico tiene ala, que es sino, es una conjunción adversativa, y tiene que es también, da un énfasis, ellos no lo ponen acá. Después de hablar ponen punto y no ponen la conjunción adversativa, y ya vamos a ver por qué. Y tampoco ponen aquí cómo lo establece la ley, como también lo establece la ley, es como, da como un énfasis. Ahora bien, aquí vienen las diferencias. Primero, Gineques Gimón no aparece así. Es decir, la palabra Gimón, que es de ustedes, que corresponde a sus esposas, aunque está presente en el arquetipo de la familia y en el 97% de todos los manuscritos griegos, no lo está en Aleph, Alejandrino, Vaticano y en el 3% de todos los manuscritos. Entonces, el texto crítico, al irse por la combinación de Aleph con B, entonces le quita el de ustedes. Al quitar el de ustedes, se convierte en las mujeres. Pues resulta que aquí, según el texto crítico, Pablo se está hablando de que todas las mujeres de la congregación deben guardar silencio en la iglesia. Eso es algo severo, diferente a la relación matrimonial, ¿sí? Que el varón tiene que tomar la iniciativa de enseñarle a su esposa, porque es su responsabilidad. Es diferente eso. Entonces aquí ya no, y después sí habla de las mujeres casadas, pero si yo agarro este verso y digo,
guarden la mujer el silencio en la iglesia. Y solo digo eso, aparentemente está hablando de todas las mujeres en particular. Entonces, los críticos textuales que están a favor de que es una interpolación dicen, pero esto está muy severo. Entonces parece a 1 Timoteo. Y ellos piensan que 1 Timoteo, muchos de ellos piensan que no fue escrito por, por Pablo. No, entonces Pablo no pensaba de esa forma. Él no pudo haber escrito que las mujeres guarden silencio. Ah, y esta es la raíz del problema. Esta es la mera raíz del problema. Si ellos leyeran sus esposas en vez de las mujeres, no estaríamos en este asunto de que si o no una interpolación. Luego, también el que estén sumisas, en vez de ser hipotá, sesté, es hipotá, sesthosán. Y esto aparece en la combinación del Sinaítico con el Vaticano y el 2%, pero el 98% de todos los manuscritos, incluyendo la familia, lo tiene en infinitivo, es decir, que el texto bizantino, el de la familia, el texto recibido lo tiene en presente medio infinitivo, pero el texto crítico lo tiene en presente pasivo imperativo. Entonces, aquí hay un problema, porque el texto crítico no solo es severo en contra, digamos, de todas las mujeres, sino también es severo en que escoge, en vez del infinitivo, que es más suave, escoge el imperativo. Por eso, para brindar ese sentido, los expertos de la NBI, y digo expertos de buen sentido, porque sí lo son, no pusieron el si no que de un solo pone punto. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Que estén sumisas, lo pone como un imperativo. ¿Por qué lo pone como imperativo? Porque el texto que ellos están traduciendo, este verbo sale en imperativo y no solo sale imperativo, sale en pasivo. Es decir, quien recibe la acción no es la persona que lo hace, es otra persona. Entonces aquí yo podría decir que el pasivo imperativo es casi que subyugar a la mujer. Y eso no es correcto, porque eso no va con el resto de la enseñanza, tanto de Pedro como de Pablo, con respecto a que las mujeres respeten a sus maridos y se sujeten a sí mismas, a su marido. Aquí ya esto es algo como una imposición y por eso el NBI suena de esa forma, como imposición. Porque el verbo en la versión crítica del griego está en imperativo y es pasivo. Luego, la tercera diferencia con el texto crítico es ginexin, que está en plural, eh, en el texto crítico, apoyado en el papiro 46, en Aleph y en el Vaticano y el 7%, contra un 93% de manuscritos griegos y en la familia 35, que va de acuerdo con el texto bizantino mayoritario y el texto recibido. Entonces, disculpe hermano que le repita todas estas cosas, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo cómo es que se interpreta este tipo de notación. Entonces, el texto crítico él lo pone en singular y como está en singular y sin artículo definido, se tiene que traducir una mujer. Entonces, aquí de nuevo, el enfoque o el sentido que uno puede sacar del texto crítico de estos dos versículos, es decir, de este pasaje, es que las mujeres en general tienen prohibido hablar.
que las mujeres tienen que ser puestas bajo sumisión. Está en imperativo. Y que no es bien visto que una mujer cualquiera, no importa si está casada, si está soltera, si está viuda o divorciada, no es bien visto que una mujer hable en la iglesia. Y no es así. No es bien visto que las mujeres, y se sabe por el contexto que se está refiriendo a sus mujeres, es decir, sus esposas. No es bien visto, hermanos, que sus esposas se salten en la jerarquía. Primero tienen que preguntarles a ustedes en la casa. Pero eso es diferente. Eso es distinto porque cuando uno se casa en el Señor, pues la mujer sabe que su tarea es someterse al marido por voluntad propia y que la tarea de uno es amarlas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, como ven, aquí la situación es que el texto crítico, y no sé, no me gusta hablar mal de la gente o de las cosas, pero el texto crítico deforma este pasaje, estos dos versículos. Porque entonces aquí sí la gente se pone en controversia y dice, bueno, ¿cómo está la situación aquí? Que no pueden decir nada, entonces. Sí. Y entonces, esta es la raíz del problema. La raíz del problema de que por qué piensan que es una interpolación es porque están siguiendo el texto crítico. Y aquí tengo unos diagramas. El sujeto de sus esposas deben guardar silencio, que está en imperativo, pasivo, activo, imperativo. No les es permitido hablar, sino estar subordinadas. Eso es a sí mismas. Y deben preguntar en casa. Aquí están los dos imperativos y los dos infinitivos que dependen del primer imperativo. Ahora, con respecto al texto crítico, entonces, en vez de sus esposas, es las mujeres en general. Deben guardar silencio y preguntar en casa. Y no les está permitido hablar y deben estar, perdón, aquí les puse a sí mismas, pero deben estar, en vez de estar subordinadas, deben casi, es que es un imperativo, ¿sí? Y está en pasivo. Deben ser puestas en subordinación, casi que está diciendo eso. Y entonces, para concluir el video, la prohibición de hablar en público es para las esposas de los hermanos, con la previsión que pregunten en casa a sus propios maridos. Pero según el texto jurídico, la prohibición parecería que aplica a todas las mujeres de la congregación y el asunto de la subordinación cae sobre ellas. Entonces, como ven, es un texto que se presta a ser controversial. Es un texto que hay que estar bien seguros de qué es lo que está diciendo. Y lo primero que uno mira, antes de ver la parte social, psicológica, la parte cultural, lo primerito que uno mira es qué es lo que dice el texto. Palabra por palabra, frase por frase, oración por oración y después el contexto, que eso se trata el siguiente video. Y entonces, como el texto crítico tiene esas tres diferencias, entonces la gente que solo conoce el texto crítico y que cree que el texto crítico es el correcto, se asusta y le doy la razón. Se asusta porque ahí está hablando de todas las mujeres. Y eso no es así. Así que, mis hermanos, gracias por tener paciencia hasta ahorita. Les agradecemos mucho su sintonía. Yo les ruego que si esto les ha parecido de edificación, que lo compartan si ustedes consideran que es lo correcto, lo edificante para la iglesia, que lo compartan con sus hermanos, con sus hermanas. Pueden dejar los comentarios, ¿sí? Pueden, si no se han suscrito y es la primera vez, pueden suscribirse al canal. Y bueno, ya saben que estamos para servirles. Y esto es todo por hoy. Pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.